Hablamos de Fat Max. Esto que suena a título de película de los años 90 de Mel Gibson es un concepto bastante interesante para aquellos que o bien realizan deportes de resistencia o bien para aquellos que simplemente hacen deporte para adelgazar o controlar su peso. Hola, muy buenas, frikis de la bici. Bueno, soy Rubén Fernández y como siempre recordaros, si os gustan mis vídeos, suscribiros al canal, le dais a la campanita y así YouTube os avisará cada vez que ponga algo nuevo. Fat Max, bueno, este palabra anglosajón, ¿qué viene a significar? Bueno, el Fat Max viene a ser algo así como el punto en el que nuestro organismo es capaz de quemar la mayor cantidad de grasas posible. Bueno, más bien de quemar, es el punto en el que es capaz de utilizar la mayor cantidad de grasas posibles para generar energía para nuestro desempeño muscular, vamos a decir algo así. Si utilizamos una gráfica de una eminencia en este mundo, como es Jack and Drop, que la podéis ver aquí, podéis ver cómo el consumo de grasas, normalmente en reposo, lo que se llama el consumo basal, ¿no? El metabolismo basal, pues tiene un cierto punto de quema de grasas que es bastante importante en reposo. Lo que pasa es que normalmente en reposo también es verdad que muscularmente no hacemos prácticamente nada, por lo tanto, aunque el consumo de grasa sea alto, pues es muy pequeño relativo a el esfuerzo que estamos haciendo a nivel muscular. Pero según empezamos a hacer una actividad, empezamos a caminar y poco a poco comenzamos a subir ese esfuerzo, pues se puede ver cómo poco a poco el consumo de grasas empieza a ascender hasta que llega a un punto en el que, es el que suele estar más o menos el 65% de las pulsaciones sobre nuestras pulsaciones máximas, en el que es el momento óptimo. A partir de ahí, empieza a decaer ese consumo de grasas a favor de otro tipo de origen de energía o de otro tipo de generación de energía que viene principalmente de la glucosa. Todo esto que os estoy comentando siempre es dentro del plano aeróbico. Si queréis también ver un poco más qué pasa ya cuando empezamos a entrar en la zona anaeróbica, os recomiendo que veáis un vídeo que hice al respecto hace unos meses, que os dejo el enlace en la descripción de este vídeo y que os pongo aquí para que pinchéis si queréis. Y bien, hablando de fuentes de energía, para que podamos comprender un poco todo lo que vamos a hablar hoy, es importante que tengamos en cuenta cuáles son las dos principales fuentes de energía dentro de lo que hemos denominado la zona aeróbica. Por un lado están los carbohidratos y por otro lado están las grasas. Respecto a los carbohidratos, como dato importante, un gramo de carbohidratos es capaz de darnos hasta 4 kilocalorías de energía, ¿vale? ¿Y de dónde salen esos carbohidratos? ¿Cuáles son nuestros depósitos? Bueno, más o menos tenemos aproximadamente 4 gramos de glucosa, es decir, de azúcar circulante, que están ahí preparados para, para lo que podamos necesitar de manera relativamente inmediata. Asimismo, el cuerpo tiene unos depósitos de glucógeno, que es esa glucosa, lo que pasa es que cuando está almacenada, está almacenada en forma de glucógeno. Y ese glucógeno está almacenado a una proporción del 80% está en los músculos, en el sistema musculoesquelético, es decir, en los músculos que, que nos sirven para movernos básicamente, y el 20% del glucógeno está en el hígado. Para que nos hagamos una idea, tenemos aproximadamente de glucógeno unos 780 gramos, lo cual se puede llegar a traducir en máximo unas 3.000 kilocalorías, ¿vale? En contrapartida, las grasas. Un gramo de grasa es capaz de generar 9,75 kilocalorías. 9,75 calorías, que respecto a un gramo de carbohidratos de glucosa, recordad que eran 4. O sea, fijaros que es más del doble de energía, ¿vale? Y a nivel respecto a los depósitos, los que saben de la materia dicen que nuestros depósitos de energía acumulados en grasas son prácticamente inagotables. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona de unos 70 kilogramos, ¿vale? que tenga aproximadamente un 10% de materia, un 10% de grasa, puede llegar a generar con ese 10% de grasa hasta 68.000 kilocalorías.
Imaginad para personas que normalmente pues, suelen estar entre un 20 y 25% de grasa o incluso un poco más. O sea, es decir, podemos decir que podemos estar hablando de 160-170.000 kilocalorías, lo cual, bueno, pues se puede considerar como una fuente inagotable de energía. Y una vez que tenemos claras cuáles son las principales fuentes de energía, hay otro concepto a tener en cuenta que se llama flexibilidad metabólica, que os invito a que lo busquéis en internet, y que bueno, viene a determinar la capacidad de un individuo para cambiar de una fuente de energía a la otra. Esta flexibilidad metabólica, bueno, puede depender de diversos factores. Por ejemplo, un diabético pues tiene esta flexibilidad metabólica bastante mermada por una cuestión de cómo gestiona su organismo la insulina. Algo que veremos próximamente con Jolie Jean. Además de lo comentado, datos interesantes a tener en cuenta. Bueno, derribar un mito. Esto de que continuamente se suele comentar de que la grasa se empieza a quemar cuando ya llevamos 40-45 minutos de ejercicio y demás, que hasta entonces no se quema grasa, esto está científicamente demostrado, al menos hasta los estudios, con los estudios que se han hecho hasta la fecha, que no es así. Es decir, el consumo de grasa se empieza a efectuar desde el primer momento en el que empezamos a hacer ejercicio. Más factores a tener en cuenta, la dieta. Pues en función de la dieta que tomemos y de lo equilibrada que sea, pues lógicamente nuestro Fat Max puede ser más o menos efectivo, y además es importante saber que si nuestra dieta en un momento dado pues contiene ciertas grasas, el cuerpo suele acomodarse para intentar quemar las grasas antes que otra cosa. Es decir, el cuerpo es un sistema bastante inteligente en ese sentido. El consumo máximo de grasas por minuto, Fatmax de nuevo, es mucho mejor, mucho más óptimo en función de nuestro nivel de entrenamiento, en función de nuestro estado de forma. ¿Por qué? Porque una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio, que está muy en forma, hace que su organismo optimice o aprenda a utilizar las grasas en mayor medida como fuente de energía, se optimiza más. Es decir, en funciones, en condiciones normales, dos personas exactamente iguales pueden tener su Fat Max en el mismo punto, pero en el mismo punto me refiero, en el mismo momento de frecuencia cardíaca o de consumo de oxígeno, pero una persona mucho más entrenada siempre utilizará las grasas de manera más óptima como fuente de energía. Los carbohidratos son una fuente de energía bastante limitada, como estaba comentando. Entonces, por eso es especialmente importante, especialmente relevante la capacidad que tengamos de consumo o de generación de grasas para aquellos deportistas vamos a decir, de larga duración, ¿no? de resistencia. Bueno, pero después de todo este rollo diréis, bueno, Rubén, vale, pero ¿cómo sé yo en qué momento estoy consumiendo o estoy obteniendo más energía de las grasas y en qué momento lo estoy haciendo de los carbohidratos? Bueno, como pasaba un poco con el tema del V2 Max, la manera óptima o fina de saber cómo sacar este valor o dónde están estos valores es con una prueba en laboratorio, con inhalación, o sea, con test de gases. Y bueno, en esa prueba básicamente lo que se analiza es en relación a la cantidad de oxígeno que inhalamos, el porcentaje, en función del porcentaje de dióxido de carbono o de CO2 que expulsamos, se puede saber si estamos consumiendo energía de grasas o de carbohidratos. Según la mayor parte de los estudios de laboratorio, se ha determinado que más o menos cuando la cantidad de dióxido de carbono que se expulsa es el 70% respecto al oxígeno inhalado, en ese punto del 70% es cuando se sabe que el consumo es mayormente de grasas. A partir del 70%, poco a poco, el consumo de la energía o la obtención de energía de las grasas empieza a decrecer y empieza cada vez más a ser de los carbohidratos. Una vez que la cantidad de CO2 empieza a superar a la cantidad de oxígeno que inhalamos, es cuando digamos que ya superamos el umbral anaeróbico y bueno, ahí entran en juego ya otros factores que, como os comentaba anteriormente, podéis ver en el vídeo que os he dejado en la descripción. No obstante, sin tener que recurrir a la prueba de gases, según Jokendrop, nuestro Fat Max, según sus estudios, se encuentra en algún punto aproximadamente entre el 55 y 65% de nuestro VO2 Max. Ojo, que no estoy hablando de frecuencia cardíaca, sino del VO2 Max, ¿vale? Entre el 55 y el 65%. Aunque hay otros estudios que dicen que pueden estar entre el 40 y el 50%. Es decir,
que, bueno, podemos fijarnos que hay un rango más o menos entre el 40 y el 65% en el que si nos estamos moviendo ahí, en un momento dado estaremos en nuestros consumos máximos de grasa como obtención de energía. Si queremos aún simplificarlo más para no estar calculando el V2 Max, bueno, pues como os decía al principio, posiblemente el Fat Max esté en la media más o menos en el 65% de nuestras pulsaciones máximas. Llegados a este punto, tal vez podamos comprender mejor la gráfica de Brooks, que la veis aquí sobreimpresa, que bueno, viene a determinar, es una gráfica que se llama así como algo como aporte cruzado de energía o crossover, donde podemos ver en el lado izquierdo el porcentaje de utilización de grasas como fuente de energía y en el lado derecho el porcentaje de carbohidratos o hidratos de carbono, y cómo a medida que, según vamos sometiendo el cuerpo al entrenamiento y vamos aumentando el consumo de oxígeno, la utilización de las grasas va decreciendo y, sin embargo, en contrapartida, la utilización de los hidratos de carbono van aumentando, hasta que llega un momento en el que no se utilizan prácticamente las grasas como fuente de energía y, insisto, siempre dentro del plano aeróbico, en la zona aeróbica, toda la energía que se utiliza es proveniente de los hidratos de carbono. Y claro, viendo este diagrama, bueno, os podréis preguntar, oye Rubén, si estás comentando hace nada que se obtiene más del doble de energía de la grasa que de los hidratos de carbono, ¿por qué el cuerpo se comporta de esta manera? Porque llega un momento en el que deja de obtener energía de las grasas y solo utiliza energía desde los hidratos de carbono. Bueno, aunque el proceso científico es relativamente complejo, es fácil de explicar. El cuerpo tarda más en romper la grasa que en romper la glucosa o los hidratos de carbono para obtener energía. Entonces, como cuando le estamos sometiendo a una cierta intensidad necesita energía de manera más rápida, insisto, siempre dentro de unas zonas más aeróbicas, bueno, pues el cuerpo, claro, determina que como necesita más energía más rápida, pues va a lo fácil, es decir, va a romper la glucosa de tal manera que obtiene energía, aunque sea en menor cantidad, pero obtiene energía de manera más continua. No así las grasas, que las grasas, claro, al necesitar más tiempo para romper la grasa y obtener energía de ella, pues tiene que dejar de tirar de ahí. Por eso, cuando hacemos actividades de larga distancia, de resistencia, bueno, pues cuanto más estemos en la zona donde el cuerpo no necesita tirar tanto de hidrato de carbono, menos tendremos que reponer, más tiraremos de las grasas y más óptimos seremos de cara a, bueno, pues durar horas, horas y horas. Y ya para terminar, bueno, pues como siempre, la pregunta del millón, ¿no? ¿Y esto cómo se mejora? Bueno, esto del tema del Fat Max, pues lo que he estado viendo es algo que se estudia desde hace relativamente pocos años y no está del todo claro. Sí que me he encontrado en estos meses en los que llevo leyendo sobre el tema 3 puntos en común. Uno de ellos es, lógicamente, entrenando. A medida que vamos estando más entrenados, nuestro cuerpo, bueno, pues aprende a optimizar la oxidación de las grasas, es decir, aprende a obtener cada vez más energía de las grasas por minuto. Otro de los puntos que suelo encontrar en común es el consumo de estimulantes, ojo, los legales, como puede ser la cafeína. Esto bueno, pues facilita la quema de las grasas, la obtención de la energía de las grasas. Y por último, hay un tipo de entrenamiento que es el HIIT, que es los entrenamientos de intervalos de alta intensidad, que bueno, que os comentaba hace unos meses, os hablaba de ellos, que os dejo el enlace en la descripción de este vídeo y podéis pinchar aquí también. Y bueno, pues son unos entrenamientos que a pesar de ser de alta intensidad, consiguen mejorar la capacidad de las mitocondrias para generar energía. No solamente están bien indicados para la pérdida de peso o la obtención de energía de la grasa, sino para múltiples beneficios. Como os digo, os recomiendo que veáis ese vídeo. Lógicamente, ya que nuestro Fat Max está relacionado con el punto de consumo de oxígeno, posiblemente los entrenamientos que vayan orientados a variar el VO2 max, pues posiblemente tendrán su reflejo en desplazar un poco el punto donde somos capaces de quemar más o menos grasas. Y bueno, llegados hasta aquí, como siempre, agradeceros que hayáis visto el vídeo, que estéis aquí y como siempre que os suscribáis al canal si os gustan estas cosas, dais a la campanita y así YouTube os avisará normalmente. Como siempre, aquí estaremos, un abrazo para todos y hasta el próximo día. Adiós.